el que hace todas las cosas. Señor, no es por la mano del hombre, no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino por ti, Señor. Tú eres el que nos tiene en este lugar. Padre, cuando hay el anhelo y el deseo de buscarte, es porque algo se está generando en el Espíritu, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control una vez más en este lugar. Señor, que eche fuera todo aquello que no viene desde tu corazón. Que apartes toda opresión. Que apartes el hombre fuerte de este lugar. Y que solamente tenga cabida el Espíritu Santo de Dios en este lugar. Señor, habla, Señor. Y aparta de mí toda humanidad, todo pensamiento que venga desde mi carne, que retroceda en el nombre de Jesús. Padre, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta carta es de un hombre muy especial para nosotros, ¿no? Un hombre que dio testimonio de su vida, un hombre que yo creo que después de Jesucristo fue un hombre que amó a la iglesia. Después de Jesús, creo que fue el hombre que más amó a la iglesia. Y cuando digo la iglesia me refiero a todos, no los que estuvieron antes de nosotros, sino a nosotros también. Porque a él no le importaba lo que estuviera pasando, porque sabemos que este hombre sufrió mucho. Por amor a Jesucristo, sufrió mucho. Y aún en esos sufrimientos, él se preocupaba por nosotros. Aún en esas dificultades que Pablo pasó, él se preocupaba por el bienestar de nosotros, los cristianos. Él siempre estaba pendiente de las iglesias. Y en él yo puedo ver aquel pasaje que dice si no recuerdo mal, dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si hay amor. A este hombre le sobraba amor por la iglesia, porque si vemos desde el principio la historia de este hombre, se dedicó a la iglesia. Primero la odió y cuando se convirtió la amó más que nadie, apartando a Jesucristo. Creo que la amó más que nadie. O sea, fue un amor demostrativo, como nos dice la palabra. Amén. Demostró el amor que sentía hacia nosotros. Entonces, Pablo en una de sus preocupaciones por la iglesia, escribe una carta a los colosenses. Dice Pablo en el capítulo 8: mirad que nadie os engañe, dice, por medio de filosofías huecas. Mirad que nadie os engañe. El motivo de esta carta de Pablo a los colosenses
era debido a una falsa enseñanza que había surgido y amenazaba el futuro espiritual de esta iglesia. Una falsa enseñanza que había surgido, y eso amenazaba de alguna manera pues la vida espiritual de la iglesia. Había un varón llamado, a ver si lo digo bien. Había un varón llamado Epafras. No sé si lo digo bien. Este muchacho era un colaborador de Pablo. Él era el que dirigía en aquel momento la iglesia de Colosense. Probablemente fue el fundador de esta iglesia, porque no fue Pablo. Probablemente fue el fundador de la iglesia. Entonces, este hombre, al ver lo que estaba sucediendo en esta iglesia, decide ir a visitar a su amigo Pablo y contarle todas las cosas que estaban pasando. Se había mezclado las cosas de Dios con falsas enseñanzas, con falsas tradiciones judías no bíblicas. Empezaron a mezclar las cosas del Señor, y aquello pues inquietó a este hombre, y Pablo dijo: esto no puede ser. Estaban creyendo, o les estaban haciendo creer más en la fuerza humana, en la inteligencia humana, y Cristo ya no era el centro de aquella iglesia. Y Pablo, como un siervo de Dios, se preocupó por esto. Pablo estaba encarcelado, probablemente en Roma. Estaba encarcelado. La Biblia nos dice las formas como estaba, seguramente sufriendo, y todo por predicar del Señor Jesucristo. Pero aún en medio de esa situación, Pablo se preocupa por la iglesia, por las cosas que estaban pasando. La preocupación de Pablo hacia la iglesia. Y cuando yo meditaba en esta palabra, es como que el Señor te lleva a abrir tus ojos, porque humanamente nuestros ojos están abiertos, pero espiritualmente muchas veces necesitamos ver más allá y abrirlos más y ver lo que está pasando hoy. Nada diferente a lo que ellos estaban viviendo. Me estoy refiriendo a muchas falsas doctrinas, muchas iglesias que utilizan a Dios como anzuelo. No sé si alguien me está entendiendo. Utilizan a Dios como anzuelo para atraer a la gente.
Luego les enseñan de todo, les predican de todo, menos del arrepentimiento y de que Jesucristo es el único Salvador. Y es lo que estaban viviendo ellos y es lo que estamos viviendo hoy nosotros. Pablo, antes de esta carta, le pide al Señor sabiduría por esta iglesia, para que no se dejen engañar. Era un mensaje, yo creo que primeramente de amor y después de exhortación, porque se preocupó primeramente por la situación de la iglesia y luego los exhorta a que no se dejen engañar por falsas enseñanzas. Y yo creo que no hace falta, pues, hoy en día, así como está todo en las redes, pues no hace falta irnos a ningún sitio para ver lo que está pasando hoy. Utilizan a Dios como un anzuelo para conseguir cosas que quieren. Hay muchos hombres que tienen mucha influencia en el mundo, que en algún momento se han declarado cristianos, pero que están muy lejos de Dios. Muchos que se han declarado cristianos con mucha influencia, pero les interesa más millones de me gusta que uno de Cristo. Y lo podemos ver. Muchas falsas enseñanzas, aquellas que nos inculcaron a nosotros cuando éramos pequeños, donde realmente no se predica de Cristo, donde se habla de mucha filosofía, como dice aquí, humana, pero realmente Cristo no es el centro. Y si usted va a un lugar a escuchar la palabra y Cristo no es el centro, hay que salir fuera de ahí porque Cristo no está ahí. Si todo es yo, fuera. Cristo tiene que ser el centro del lugar donde estamos. Y si no está Cristo, pues hay que salir huyendo. Y más vale que haya uno, que no hayan miles engañados. Entonces, Pablo nos exhorta, hermanos, a conocer bien la palabra y a dejarnos guiar por la palabra, no a escuchar lo que dicen, no a escuchar lo que predican. Primeramente, Cristo, el centro. Entonces, Pablo sigue en su mensaje y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, dice, y vosotros, dice, estáis completos. Estáis completos en él. Completos. Usted sabe qué significa la palabra completos. En el Señor, dice, estamos completos. Amén. Aleluya. Así dice la palabra. A esta iglesia le pasó lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Empezaron muy bien. Empezaron con ganas, como nos pasa a nosotros.
cuando nos convertimos, empezamos con ganas, con alegría, con gozo, queremos trabajar para Dios, pero durante el camino como que vamos menguando. Le pasó a esta iglesia de Éfeso. A la iglesia de Colosenses, y también le pasó a la iglesia de Éfeso. Empezaron fuertes. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis lo dice, que perdieron el primer amor ellos. Esta iglesia de Colosenses les pasó algo similar. Empezaron muy bien, pero se desgastaron. Perdieron por el camino sensibilidad del espíritu. ¿Usted sabe lo que es perder la sensibilidad hacia el espíritu? Pues a esta iglesia le pasó lo mismo. Perdieron sensibilidad hacia el Espíritu Santo y empezaron a sentir más sensibilidad por las cosas de afuera, por las cosas del entorno. Empezaron a dejarse llevar por falsas enseñanzas, por falsas filosofías. Sintieron más sensibilidad por las cosas del mundo, para ser más claro. Y cuando nosotros perdemos esa sensibilidad del espíritu y nos dejamos llevar por la sensibilidad del mundo, estamos como moviéndonos de un lado a otro, estamos como separándonos de Dios. ¿O no es así? Entonces empezaron a sentir sensibilidad por las cosas del mundo. Y seguramente se sentían vacíos, porque es lo que nos ofrece el mundo. Nos ofrece, pero cuando entramos en él, nos va quitando y nos va dejando vacíos. Y yo creo que por eso Pablo dice que en Cristo están llenos, porque ellos se sentían vacíos, porque habían escuchado la voz del entorno, se habían apartado, habían perdido la sensibilidad del espíritu y habían dejado a Dios a un lado para atender las cosas de afuera, y se empezaron a sentir vacíos. Y Pablo dice, vosotros estáis completos en él. Estamos completos en él. Nos acercamos a Dios confiadamente para obtener esa plenitud que Dios nos ofrece, pero no perdiendo esa sensibilidad, acercándonos más a Él, no lejos del Señor. Pablo nos enseña que en Él estamos completos. Hay un salmo también del rey David que dice, que es el Salmo 16, dice que no hay bien, dice, para mí fuera de ti. Así dice David. Y Pablo también nos enseña de esta forma, que en el Señor estamos completos, que no nos hace falta nada.
Pero hay un precio que tenemos que pagar. Eso no lo vamos a esconder. Porque es fácil decir, en el Señor estamos completos, pero hay que pagar un precio. Eso es así. Tenemos que pagar un precio. Para poder obtener la plenitud de Dios hay que pagar un precio. Pero no de metálico, no. Un precio carnal. Amén. Amén. Creo que me entienden cuando digo un precio, vencer esta carne. Amén. Porque el mismo Pablo dice que el pecado habita en la carne. Entonces, si queremos obtener la plenitud de Dios, tenemos que pagar ese precio. Así nos dice Pablo. Dice Pablo, en esta carta, Pablo les hace recordar todas las cosas que vivieron antes de convertirse a Cristo. Todos los procesos que tuvieron que pasar para convertirse a Cristo. Les hace como un recordatorio. Les habla de la circuncisión antigua y el nuevo pacto. La circuncisión antigua, creo que la conocemos, ¿no? Era la señal de que el israelita mantenía una relación de pacto con Dios. Simbolizaba la separación del pecado y de todo aquello que era malo para los ojos de Dios. Esto era el antiguo pacto. Y ahora en el nuevo pacto, todo es a través de Jesucristo. Ya es algo espiritual. A través de Cristo, dice, fuisteis limpiados. A través del Señor Jesucristo fuimos limpiados. Amén. Entonces, dice Pablo en el capítulo 14, dice, anulando el acta, dice, de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Dice, anulando el acta de los decretos. Se refiere a que la vieja naturaleza nuestra ha sido condenada. Cuando Cristo murió, ¿por quién murió Cristo? Por nosotros en la cruz. Amén. Nuestra vieja naturaleza fue condenada a través de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Apocalipsis 1 dice que Jesucristo lavó, no limpió, lavó, dice, lavó nuestros pecados con su sangre. Amén. Aleluya. No los quitó, no los limpió, sino que los lavó para que no quedara, no sé cómo decirlo. Porque si usted limpia, a lo mejor queda sucio. Dice, ya limpié, pero si mira detenidamente, va a encontrar sucio. Pues Jesús dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, dice que Jesucristo lavó nuestros pecados con su sangre. Amén. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Jesucristo murió por nosotros. Entonces eso Pablo les quería recordar a ellos, que el que había muerto por ellos había sido Jesucristo. Que lo que se estaba predicando no era la verdad. Que lo que se estaba enseñando no era la verdad. Que el que murió por nosotros fue Jesucristo. Amén. Eso les estaba diciendo Pablo. Eso les quería recordar Pablo. Eso les decía y les dice, y
y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente. Amén. En la cruz. No sé si llegamos a entender este versículo. Dice, lo vuelvo a leer, dice, despojando a los principados y a las potestades de maldad, despojándolos a ellos, los exhibió públicamente. O sea que Cristo despojó toda maldad que estaba gobernando nuestra vida y los exhibió en público. Amén. Así. Peso, tiene peso esta parte. Tiene un peso espiritual esta parte que, si lo entendemos, es como decir gracias, Señor, porque estaba bajo el yugo de la opresión. Estaba bajo el yugo de la opresión que no me dejaba ver lo que Dios tenía para mí. No me dejaba ver. Mis ojos no llegaban a alcanzar a ver lo que Dios tenía para mí, las grandes cosas que Dios tenía para mí. El yugo de la opresión no me dejaba ver, pero a través de Jesucristo Dios los exhibió. Jesucristo los exhibió en la cruz y apartó todo pecado de nosotros. Este fue el mensaje que Pablo dio a la iglesia de Colosenses. En otras palabras, Pablo les dice: ¿veis el sacrificio que Jesucristo hizo por vosotros? Ese es el mensaje de Pablo. Y ese es el mensaje que yo traigo. Hemos visto, hemos experimentado, porque vamos a ser honestos, cuando nosotros decidimos dar el paso de conocer a Cristo, de adentrarnos en las aguas de Cristo, es porque algo ha pasado en nosotros, en nuestro interior. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, el mensaje de Pablo es: el que murió por nosotros es Cristo. Y olvidémonos de falsas doctrinas, de mentiras, de engaños, de que llegaremos al cielo a través de obras. Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y exhibió nuestros pecados ahí en la cruz. Y derrotó todo principado y toda potestad que nos tenía oprimidos. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias, amado Dios, por ser tan bueno con nosotros. Padre,